Estamos en vivo, amigos míos. Un segundo. Ya, estamos aquí en vivo en una entrevista que, bueno, voy a conectar el audio, amigos míos, no se desesperen, por mientras les comento que me ubicó, ¿cierto?, una amiga Valeria, que está haciendo una investigación periodística, ¿cierto? En este caso sobre, necesitaba, digamos, entrevistar a un experto en marketing digital, a un experto total y absoluto. Entonces ustedes comprenderán que llegamos a tomar contacto, digamos. Y como esto no estaba planificado ni mucho menos, yo le dije, ok, hagamos la entrevista, encantado de la vida, siempre y cuando la podamos transmitir en vivo. Así es que vamos a transmitir en vivo la entrevista. Vamos a conectar aquí el... este no tiene para... No. Bueno, no tiene para el audio. Así que se va a escuchar como se escuche. Un poquito de eco, pero como estos regalos y acá haya regalado no se le miren los dientes, vamos a empezar. Así que démosle nomás a Valeria, como quieras. Agustín, ¿qué te motivó a especializarte en marketing estratégico y digital? ¿Cómo fue ese camino? Claro, ¿qué me motivó a especializarme en marketing estratégico y digital? Bueno, la verdad es que desde el inicio, ¿cierto? No fue algo que yo haya pensado, me voy a especializar en eso y por eso me puse a estudiarlo, sino que fue como una consecuencia. Entonces, lo que yo quería de fondo, digamos, era renunciar a mi trabajo y emprender. Ahora, ¿en qué? En verdad no sabía o comía me daba lo mismo, porque cuando yo trabajaba vendiendo fondos mutuos, yo mientras trabajaba había estado emprendiendo también en otro negocio que resultó un tiempo pero después dejó de resultar y no tenía nada que ver con marketing digital. De hecho eran, no sé si conoces estas maquinitas tragamonedas que están en las poblaciones, que son las frutillitas. Ya yo tenía de esas máquinas, entonces yo tenía un amigo, hasta el día de hoy mi amigo, y que él trabajaba con las máquinas. Entonces sabía cómo funcionaba el negocio, sabía dónde comprar las máquinas, etc. Y me invitó al negocio. Entonces yo de mi sueldo sacaba una parte y con eso comprábamos máquinas y él buscaba locales para ponerlas y le hacía la mantención. Y nosotros nos dividíamos las ganancias. Entonces anduvo bien un tiempo y generaba ingresos y todo, pero era muy peligroso porque había que ir a recaudar plata a las poblaciones. Imagínate que teníamos ahí, saludos Ricardo, si que estás viendo, teníamos máquinas en La Pintana, como 5 máquinas en La Pintana, habían como 3 máquinas en San Luis de Macul, habían otras en Ñuñoa, cerca de Plaza Ñuñoa, había un par en Plaza Gaña y todo. Entonces, y teníamos una en San Ramón. Entonces andaba bien, pero llegaba el momento que había que ir a recaudar, a buscar la plata. Entonces, como son puras monedas de 100 pesos, íbamos literalmente y sacábamos bolsas de plata. Y como, digamos, yo no me mimetizo, digamos, en el ambiente, era un blanco, digamos, no sé, tentador para los personajes de la zona, por decirlo de alguna forma. Entonces, me empezó a hacer como un poquito de ruido y la verdad es que me empezó a dar harto miedo. ¿Pero tuviste alguna experiencia que te hizo...? No me alcanzó a pasar nada malo, pero no sé, pues de repente íbamos a la botillería de La Pintana, que era donde estaban las botellas, y la gente que iba a comprar me miraba con cara como, ¿por qué está este personaje acá que claramente no es de acá? Y yo me pasaba rollo. Ahora, en fin, al final le vendí mi parte a mi amigo Ricardo en ese momento. Entonces estaba emprendiendo, estaba tratando de emprender. Y llegué al marketing digital por consecuencia, pero por el motivo de emprender. Y tocó que fue marketing digital porque lo que aprendí fue cómo vender productos digitales, y eso implicaba aprender marketing digital. Entonces por eso llegué a especializarme en eso. ¿Cómo surgió la idea de fundar P-Ranking y Rank Academy? ¿Cómo surgió la idea, ¿cierto?, de fundar P-Ranking y Rank Academy? Bueno, P-Ranking, en un principio, cuando recién estaba emprendiendo, yo lo que hacía era vender productos digitales, ¿cierto? Ebooks, cursos en video, prácticamente eso. Ebooks en PDF y cursos en video. Entonces,
lo hice durante un tiempo. Bueno, hasta el día de hoy lo hago. Hoy día los productos digitales es un negocio súper importante en la facturación de la empresa. Y ¿qué pasó? Como hacía productos digitales y los vendía para mí, me hice bueno en generar campañas para vender productos, en este caso productos digitales. Entonces dije, ok, como lo estoy haciendo para mí y me está resultando, ¿por qué no ofrecerlo como un servicio a un tercero? Y ahí nació la agencia Perranking. Entonces nació, y esa es súper importante porque es la razón de por qué yo hago lo que hago, que es lo de la agencia, y es una gran diferencia en la mayoría de las agencias, el por qué yo lo hago. Yo no tengo una agencia porque dije, ya, voy a ganar plata, ¿cómo lo hago? Haciendo agencia porque es buen negocio. No fue así el camino, fue, yo vendo productos digitales para mí, y me hice bueno en hacerlo. Y como me hice bueno, significa que puedo darle ese mismo servicio que me autodaba, se lo puedo dar a un tercero. Y por eso nació la agencia. Entonces de ahí partió la agencia hasta el día de hoy, ¿cierto? Y el negocio de la agencia fue como tomando vuelo, o tomando mucho más protagonismo que en los productos digitales. Entonces yo como que de alguna forma empecé a destinar más recursos o energía a la agencia más que a los productos digitales. Entonces llegó al punto en que al final como que casi que había dejado los productos digitales hace como 3 años atrás, o hasta hace como 3 años atrás, porque la agencia era la que daba toda la plata, los negocios, etc. Y después llegó un punto en que dijimos, a ver, oye, los productos digitales, como que tenía un poco de melancolía, me gustaban mucho los productos digitales, y estábamos haciendo la agencia. Entonces ahí yo dije, bueno, dado que tenemos el know-how de vender productos digitales, y dado también que tenemos un montón de historia ahora, después de 5 años de atender pymes y clientes con la agencia, es que todo ese conocimiento, esa experiencia, lo puedo envasar nuevamente y empaquetarlo y venderlo como producto digital. Y ahí nació Rank Academy, con la finalidad de enseñarle a los emprendedores lo que nosotros hacemos para nosotros y para los clientes. Entonces, y ese es el porqué. Entonces, imagínate que después de haber corrido cientos de campañas para múltiples negocios de distintos tipos, empresas de servicios, empresas que venden productos, consultores, una muy amplia variedad de negocios, es que toda esa experiencia a mí me dan me nace la gana de enseñarle eso a otros. Porque, ¿qué pasa? En las agencias son caras. Generalmente la agencia, o al menos la de nosotros, que atendemos en clientes medianos y grandes, entonces hay un montón de gente que me sigue por las redes sociales, etcétera, que de alguna forma quieren un poquito del conocimiento, digamos, o de la metodología que usamos, pero no tienen el presupuesto o no les es conveniente por A, B, C motivo contratar una agencia. Entonces mi forma de poder aportar a esta empresa es vendiéndole los productos o los cursos. Entonces ahí nació de nuevo Rank Academy. Y por eso. ¿No hubo durante esta como trayectoria, no sé, no te inspiraste en alguien, en algo? Sí, muchos mentores. Yo me inspiraba, bueno, yo partí en los productos digitales con Alex Berezowski, que es un mexicano. Con él yo partí en los productos digitales. Y ese fue el mentor que yo más tengo cariño, digamos. No lo conozco en persona, ni mucho menos. He hablado con él por Skype. Es un mexicano multimillonario, vende productos digitales de un montón de mercados, etc. Y él fue mi primer mentor. A él, yo lo descubrí a él en internet y lo empecé a seguir a él, y por él yo me metí en los productos digitales. Ahora, obviamente, empecé con él, pero después empecé a ver que había un montón de otra gente que eran ciertos estos empresarios que venden sus cursos de cómo hacer las cosas. Y ahí empecé a seguir a un montón de gente. Algunos latinos, por ejemplo, Sebastián Saldarriaga, Carlos Gallegos, Luis Eduardo Barón, Richard Osterude, los afiliados Elite, los hermanos Lozón, y eso por el lado de hispano. Y también yo seguía un montón y hasta el día de hoy sigo un montón de, digamos, estas marcas influencers, marcas personales de otros lados que no son hispanos. Entonces mis principales, digamos, mentores o las personas que yo más sigo en inglés son Frank Kern, Ryan Deiss, Grant Cardone, Jeff Walker y también varios más. Esos son los que me acuerdo ahora. Y esos son mis mentores, porque ellos son a los que yo les voy copiando.
¿cierto? Yo siempre ando siguiendo lo que hacen ellos porque al final ellos están, no sé, 2 o 3 años más avanzados, entonces ellos están con lo nuevo y yo lo que voy haciendo, les voy siguiendo el rastro para ir implementando eso en el mundo hispano, en la medida que sea lo que sirva o lo que aplique para el mundo hispano, porque la forma en cómo consumen los gringos y cómo compran los gringos o en otros países, digamos, no es igual como compra y consume información el hispano. Entonces, lo que se hace allá hay que verlo, adaptarlo, transformarlo y después implementarlo en el hispano. A lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido tu caso más exitoso? Tu cliente que después de, no sé, ser asesorado por ti tuvo éxito. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, la verdad es que así como un caso en particular no tengo. Sí, yo creo que de todos los aciertos y fracasos que hemos tenido, de partida la agencia fue un gran acierto, porque se transformó en una empresa que hoy día podemos disfrutar, digamos, de los frutos que genera. Y en eso hay un montón de casos de éxito, desde personas que las atendimos y que por eso les fue bien, o personas que fueron a mi charla y pudieron implementarlo. Entonces, yo creo que el mayor acierto de todo fue al final haber empezado a emprender. ¿Y no hay un cliente en el que te sientas particularmente orgulloso, así como te vi desde acá y ahora estás...? Hay varios que han evolucionado, digamos, pero no tengo identificado así como alguien que sea así como hoy día súper exitoso después de haber seguido los cursos, pero sí, quizás hay, de repente deben haber varios quizás, pero no que me hayan dicho o que haya identificado, pero sí tengo un montón de alumnos que han dejado sus testimonios y que me han dicho que les ha empezado a ir mucho mejor implementando las cosas. Entonces, eso al final es como súper motivante y es como los éxitos del tema. ¿Hubo algún error que marcó tu carrera? O sea, ok, yo cometo este error, entre comillas, y esto modifica completamente mi forma de trabajo, de hacer las cosas, de ver las cosas. Sí, pues de hecho sí, han ocurrido 3 veces. Cuéntame esas 3 veces. Son las 3 veces que hemos estado a punto de quebrar. Hemos estado a punto de quebrar en como 7 años, hemos estado a punto de quebrar 3 veces. La primera vez que estuvimos a punto de quebrar fue un tiempo que nosotros vendíamos campañas de marketing digital, ¿cierto? Campañas de publicidad en Google, campañas de publicidad en Facebook, etc. Y pasó que los clientes, como llegaban a la empresa y se atendían con nosotros, les daban un servicio y me empezaban a pedir otras cosas. Entre esas cosas me estaban pidiendo que yo les hiciera diseño web. Entonces, diseño web, nosotros veíamos que había cualquier cantidad de demanda, los clientes todos querían y era súper fácil vender. O sea, era muy sencillo venderle eso a alguien y que te pagara por eso. Entonces, como que nos engolosinamos un poco con eso y pasaron varias cosas. Uno, nos empezamos a desviar del foco principal, que era performance marketing, más que diseño web, porque si bien está relacionado, son 2 cosas distintas. Por ejemplo, para hacer performance marketing se necesitan otro tipo de skills, otro tipo de rol, es un tema, y hacer sitio web es otro tema que tiene que ver más diseño, un poco más de programación. Entonces nos empezamos a desenfocar. En eso, al mismo tiempo se vendían mucho. Y entre que no teníamos un proceso bien armado y que además cobrábamos muy barato, mucho más barato de lo que nosotros sabíamos que podíamos cobrar, o sea, podíamos cobrar más caro, perdimos un poco el control y empezábamos a meter cliente como loco. No existía segmentación de clientes en ese momento. No, el que podía pagar entraba, digamos. Y además que era de bajo costo y como nosotros siempre hemos sido muy buenos para vender, la venta no nos costaba. Entonces la propuesta era buena, el discurso era bueno y el precio era bueno, etc. Entonces empezaban a entrar los clientes y estábamos vendiendo del orden de 30 a 35 sitios mensuales. Entonces, ¿qué pasa? El sitio web tiene un tema que nunca... O sea, es muy difícil lograr entregarle el sitio al cliente tal cual él quiere en el plazo estipulado. Porque siempre hay detalle aquí, detalle allá, o que empieza a pedir más cosas, que ADC. Entonces se le empieza a pasar el plazo del proyecto y es cuando uno empieza a perder plata silenciosamente. ¿Por qué? Porque la materia prima de la agencia son horas humanas, HH. Y eso, digamos, no es tan fácil de visualizar cuando se te pasan los tiempos de un proyecto.
Entonces, al final, si tú estipulaste esto con un precio X y te demoraste esto más, todo eso más es pérdida de plata. Y que es silencioso, es difícil de detectar. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a acumular, vendíamos sitios y se nos empezó a hacer una cola de trabajo que no avanzaba porque los sitios no se estaban entregando en la fecha, entonces se terminaba alargando. Cuento corto, ¿qué fue lo que pasó? A esa altura, como vendíamos tantos sitios, teníamos aproximadamente 5 diseñadores contratados y como 3 o 4 periodistas. Entonces, ¿qué pasó? Se nos dio vuelta el escritorio, como decimos, y se nos empezaron a acumular reclamos, reembolsos, la nómina había que pagarla y el gasto empezó a superar el ingreso y por poco se nos acaba la caja y quebramos, y esa vez fue que tuvimos que echar como 9 personas, fue como un despido masivo y fue todo un tema y fue un gran aprendizaje, y desde ese momento yo de alguna forma como que lo sabía o lo había escuchado, pero ahí fue cuando descubrí el verdadero significado de enfocarse en algo. Entonces esa fue como la primera. ¿Te cuento la otra? Sí. Bueno, la otra vez también, que fue el otro error, fue, bueno, después de ese episodio, que fueron muchos aprendizajes, en muchos ámbitos, fue un episodio en que yo me salí de la operación del día a día de P-Ranking y me empecé a dedicar a Rank Academy. Entonces, básicamente, Rank Academy era una empresa nueva, la habíamos puesto capital de nosotros, digamos, y tenía una estructura de costos, de sueldo, etc. Y yo estaba viviendo de esa estructura, o sea, de ahí yo me pagaba mi sueldo, etc. Pero ¿qué pasaba? Rank Academy en ese momento estaba generando ventas, pero no alcanzaba a cubrir todos los gastos, porque era un equipo de 4 personas, estábamos consumiendo oficina, estábamos pagando sueldo, estábamos pagando publicidad, y las ventas no estaban ahí como llegando. Entonces, al final lo que estábamos haciendo era que P-Ranking terminaba subsidiando a Rank Academy, entonces yo le empecé a meter gastos a P-Ranking que eran por la otra empresa, y eso no corresponde porque cada una tiene que ser independiente. O al menos tuvo que haber estado planificado de esa forma, pero no estaba planificado de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en que casi quiebra Rank Academy, porque era una empresa formal con socios aparte de todo, y casi me quiebro ahí. Y ahí fue el tiempo en que, o sea, ahí P-Ranking estaba bien, pero casi se me quiebra Rank Academy. Y ahí fue que el tiempo que estaba el Bitcoin subiendo como loco. Entonces, con Carlos, mi hermano, llegamos y dijimos, a ver, ya P-Ranking le están dando, está subsidiando a la otra empresa, no puede ser, hay que solucionarlo ya. Y por otra parte, Rank Academy no está siendo capaz de solventar los gastos porque tenía mucho gasto, y por otra parte estaba el Bitcoin subiendo. Entonces yo hice una jugada súper rica, y si seguíamos como 2 meses así, ya la caja de Rank Academy se iba a acabar. Entonces el Bitcoin venía subiendo, fue como, no sé, varios meses antes que llegara a los $20,000. Y invertí una plata personal mía en minar Bitcoins y minar Ethereum, que son estas criptomonedas. Y en ese momento dio, porque venía en alza total, y de hecho fueron tantas ganancias que alcanzó a dejar Rank Academy bien de pie, y le dio tiempo para poder aumentar las ventas y después ser autosostenible. Y yo me endeudé con mis finanzas personales en el banco para tener un crédito para comprar los contratos de minería. Entonces, ¿qué pasó después? Ya, se salvó Rank Academy, pero después el Bitcoin y las criptomonedas se desplomaron. Y mis finanzas personales se me fueron a la cresta porque me quedé metido en un tremendo crédito de como 60 millones de pesos, crédito bancario, y que todavía estoy pagando, pero permitió que Rank Academy sobreviviera en su momento, y bueno, hoy día la cuota del crédito lo pago al final de la empresa. Y el último, y casi historia de, que ahí sí que fue la tercera vez que casi quebramos, y que eso fue en P-Ranking, fue que nosotros cometimos el error de, con mi hermano dijimos, a ver, ya, somos una empresa, esto está creciendo, etcétera, y nos las dimos de, no sé,
no sé de qué. El punto es que dijimos ya, mi hermano quería como salir del día a día un poco, yo estaba dividido entre Rank Academy y la agencia, entonces tampoco podía dedicarme 100%, entonces dijimos ya, contratemos un gerente general para P-Ranking. ¿Y cuál fue el error? Pusimos un gerente general nuevo, no alguien que ascendió, y este personaje, por a veces motivo, digamos, no estaba bien calificado y al final, por delegar y por no fijarse, o básicamente por no hacernos responsables de nuestra propia empresa como hermano, al final todo mal y casi quebramos de nuevo porque los clientes se caían, un montón de problemas y casi quebramos de nuevo. Y no quebró, eso fue porque hace como un año que yo me metí a arreglar el tema y me empecé a dedicar a la agencia y me puse 100% dedicado a la agencia y ahí fue como que salvamos el tema. Entonces, así como raya para la suma, la primera elección fue foco, la segunda elección fue si va a armar una empresa nueva, es irreal que la empresa pueda pagar sueldos elevados o muchos gastos, etcétera, no es real. Y lo tercero, que al menos fue un gran aprendizaje también, fue que las empresas, como a este nivel de empresas, que nosotros somos 20 personas, en algún momento fuimos 30, etcétera, hoy día tenemos menos porque no necesitamos más para las metas que hay, era que a esa altura de empresa el dueño tiene que ser el gerente general, básicamente. O para contratar a una persona, la empresa tiene que estar muy bien financieramente y todos los procesos muy bien controlados, y tú como dueño, si te sales, igual tienes que estar muy encima, porque cualquier otra persona va a estar mucho menos capacitada, porque el dueño es como el hijo que uno lo ve nacer y sabe lo que le gusta, cómo le gusta, todo. La empresa es lo mismo. Entonces, ese fue un gran aprendizaje también. Ya. Para posicionar una empresa, un servicio, un producto, ¿qué plan sugieres? Pero desde tu experiencia. Ya, así como... ¿Qué plan sugieres para el posicionamiento de una empresa, desde la experiencia que has tenido tú a lo largo de tu carrera? Para empresas que están ahí partiendo, lo que yo les recomiendo es siempre partir con un plan de performance marketing, porque eso es lo que le va a dar leads. Yeah. Después de hacer performance, o eso ya que están dando leads y se está vendiendo, ahí yo recomendaría hacer dos cosas. Puede ser en paralelo, o primero una o primero otra. Ampliarse a hacer inbound marketing, o que el dueño o el gerente o el representante de la marca se empiece a trabajar su marca personal, que es súper potente hoy día la marca personal, y te da cualquier oportunidad para vender o facturar más. Entonces yo recomendaría eso. Primero performance, después inbound y o marca personal, o las dos cosas mezcladas. Ya. ¿Cuál es el error más común que comete alguien que se inicia en el marketing digital? El error más común. Bueno, el error más común que se inicia, yo creo que puede ser llegar, montar un sitio web y ponerse a comprar tráfico en Facebook, por ejemplo, sin un sistema real o sin un embudo o un sistema, ya sea automático o semiautomático o asistido por personas, para darle tratamiento a los leads o a los prospectos. Porque generalmente las empresas, cuando están empezando, hacen una campaña para generar contactos o leads, prospectos, pero a veces no tienen preparado el discurso de venta o la parte de atrás, digamos, que no la parte de atrás, sino que la parte de ventas, que es distinto a la parte de marketing. Marketing genera leads y ventas los cierra. Entonces, eso yo creo que es uno de los principales errores. Llegan y se ponen a hacer... O sea, está bien el hecho de hacer las cosas, pero hay que planearlo un poquito antes. Y el sitio web, como lo conoce todo el mundo, que todo el mundo está en el paradigma del sitio web, la verdad es que desde mi punto de vista, excepto para e-commerce, no es lo que hay que usar para vender, sino que lo que hay que usar ahí son funnels o embudos. Y a nivel digital, ¿cuál ha sido tu error más difícil, así como del cual salir? Sí, el error, mira, un error que voy a comentar es que cuando, por ejemplo, imagínate que tú tienes la empresa, ya nosotros teníamos P-Ranking cuando recién habíamos partido y metimos plata en publicidad, entonces empezaba a generar leads y se empezaba a vender. Entonces hubo un momento en que teníamos hartos leads y estábamos vendiendo bien, y se nos ocurrió la maravillosa idea de apagar la publicidad. ¿Por qué? Porque ya había muchos leads. ¿Qué pasa? Y esto es como un efecto que se produce en la publicidad. Cuando tú estás haciendo publicidad, digamos,
y empieza a correr y empieza a funcionar, de alguna forma como que la campaña o tu marca como que agarra tracción, y es como que va agarrando vuelo, es como ir en una pendiente en bajada y va cada vez más rápido agarrando vuelo. Y eso se logra después de que la campaña empieza a correr y empieza a funcionar. Entonces, si tu campaña está traccionada, está generando buen volumen de leads y tú la frenas, no sé, 2, 3 días, una semana y después la pones a andar de nuevo, la pones a andar de nuevo sin tracción. Entonces, para que retome, falta mucho. Entonces, una vez nosotros teníamos hartos leads y dijimos, ya, apaguemos la publicidad como 3 días para atender los leads que teníamos para después reactivarla. Y ahí la pagamos y cuando la reactivamos no se reactivó como estaba antes, entonces nos bajó la venta del siguiente mes. Entonces lo que había que hacer, ahí la lección, digamos, puede ser, eso fue hace harto tiempo, no sé si hoy día pasará igual, yo me imagino que sí. Si le vas a bajar a la publicidad, no apagues la campaña completa, sino que bájale nomás. Pero para no perder esa atracción, vale la pena dejarla andando con algo, digamos. Ya. ¿Cómo creaste tu campaña de captación de clientes? Que es fundamental para la captación de clientes. Sí, la campaña de captación de clientes, la verdad es que nosotros la hicimos súper fácilmente porque como nos autodábamos un servicio y sabíamos captar clientes para nosotros, cuando hicimos la campaña de captación de clientes para Ranking y para Rank Academy era hacer más de lo mismo. Entonces la verdad es que fue súper sencillo y ahí, como nosotros recomendamos, hicimos un funnel con un software de marketing automation, con todo conectado, la parte de marketing conectado con la parte de venta, ¿cierto? No aislado, integrado. Y eso, la verdad es que fue sencillo en el sentido porque ya sabíamos lo que estábamos haciendo. Y para alguien que no tiene tan claro qué es lo que está haciendo, ¿cuál es la mejor forma de iniciar una campaña de captación de clientes? Verse un curso de 2-3 horas en YouTube o en Udemy o de algún gurú, por ejemplo yo, y ver un curso, aunque sea 2-3 horas. Cómo comprar tráfico en Google, cómo comprar tráfico en Facebook, cómo hacer un landing page y cómo, no sé, manejar un CRM. Y eso es lo mínimo que necesitas. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo me vería un cursito para tener las nociones de lo que hay que hacer y con eso, si uno lo ve y lo aplica, debería andar bien. ¿Cuál es el mejor medio para la publicidad? ¿Anuncios en Google o anuncios en redes sociales? Claro. Mira, la verdad es que depende del negocio y depende de varios factores. La verdad es que hoy día, para la mayoría de negocios, aplica Google y también aplica Facebook. Y es el ejemplo que yo siempre doy. Al final hay que estar en todas. Por ejemplo, si tú vendes aire acondicionado, que es un tema aburrido, ¿cierto? No es que alguien tenga pasión por los aire acondicionados, ¿cierto? Si tú vendes aire acondicionado, seguramente tu mercado va a estar en Google, de la gente que está buscando aire acondicionado, precio, soporte técnico de aire acondicionado, reparación. Y lo más probable es que puedas sacar tráfico nuevo o tráfico frío, como le llamo yo, de Google. Pero un aire acondicionado, segmentarlo en Facebook es difícil porque nadie es fanático de los aire acondicionados, nadie se ríe con los aire acondicionados y nadie declara en su Facebook que quiere un aire acondicionado. Entonces tú puedes hacer en ese caso, por ejemplo, tráfico frío de Google y remarketing en Facebook. Remarketing son los que visitaron la página por Google inicialmente. Por otro lado, si tú vendes, por ejemplo, accesorios para perros, en Google hay tráfico, gente que busca accesorios para perros, collar para perros, clicker para perros, etc. Pero también al mismo tiempo en Facebook es segmentable los dog lovers, porque si la gente es aficionada a los perros, si le hace like a los videos de perritos, si interactúan con cosas relacionadas a perros, entonces tiene mercado en Google y tiene mercado en Facebook. Entonces la verdad es que depende del negocio cuál usar. Ya. El emprendedor debe adaptarse por lo general a las transformaciones digitales porque están en constante cambio. Exacto. ¿Cuál es la novedad hoy en ámbitos digitales? Mira, lo más novedoso y que para algunos quizás no es tanto, por lo que está pegando cada vez más fuerte ahora, es los chatbots de Facebook Messenger, ¿cierto? Los chatbots están tomándose el mercado porque la gente, y más en los segmentos más jóvenes, prefieren chatear que mandar mail. De hecho, por ejemplo, las generaciones más jóvenes o los que están hoy día entrando a la universidad quizás ni siquiera tienen mail, ni siquiera. Entonces están muy acostumbrados al WhatsApp y al Messenger, a los chats. Entonces, como esa es su costumbre para hacer todo, también lo es para comprar o para preguntar una consulta en una tienda. Entonces los chatbots se están tomando las audiencias, digamos, y están
haciendo que haya menos uso de email. Y la otra cosa es experiencias online dinámicas, ¿cierto? Antes uno, ¿qué hacía? Compraba tráfico y lo llevaba a una página y ahí compraba. Pero hoy día, como está todo tan moderno y todo tan dinámico y todo tan personalizable, etcétera, que incluso hasta la experiencia online se puede hacer dinámica dependiendo de lo que la persona hace o no hace en tu página o en internet. Entonces esa es otra cosa que está ocurriendo. De hecho, muy pronto, o sea, no sé, un año o quizás de repente un poquito más o quizás hasta menos, lo que se están haciendo es que las marcas van a empezar a crear experiencias únicas para cada usuario. Es decir, el mismo producto, el usuario A llegó por acá y dio X y el otro llegó por acá. Y es para venderlo mismo. Entonces van a empezar a aparecer estas agencias que crean experiencias únicas para lo... Y bueno, además también, que no es novedad, digamos, pero está ultra en tendencia y sigue estando en tendencia, video, todo va para video. Cada vez la gente consume menos texto y más video. Siempre hay un segmento, digamos, de los lectores, etcétera, pero cada vez más video y todo móvil. O sea, todo el tráfico de Facebook, más del, no sé, como el 90% del tráfico de Facebook es móvil. Como el 65-70% del tráfico de Google es móvil. Entonces, es todo móvil y todo, ojalá, en video. Por ende, si un emprendedor quiere comenzar a acercarse a sus potenciales clientes, el medio más como viable o más directo sería... Los celulares. Los celulares. Ahí está la gente. Ahí están todos. Todo el mundo está en los celulares. Entonces, definitivamente. Y la comunicación, ojalá a través de video. Ya. ¿Cómo es posible posicionarse en redes sociales? ¿Cuál es la más adecuada hoy? Ya. Mira, claro. Ahí también depende un poco del negocio. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, Facebook tiene, por decir, un ángulo o un contexto. O la gente hace cosas en Facebook que no son exactamente las mismas que hacen que en Instagram o que en LinkedIn. Y también hay otros medios, digamos, que no son necesariamente específicamente así como catalogados como redes sociales, como por ejemplo YouTube o blogs. Entonces, cuando una marca quiere, digamos, ampliar su público y estar presente en el Internet, lo que yo recomiendo es que la persona que maneja el negocio diga para qué es bueno. O sea, primero identificar cuáles son los medios más adecuados para el negocio. Por ejemplo, si es un servicio B2B, quizás le conviene estar en LinkedIn y Facebook, por ejemplo. Si es, por ejemplo, quizás un producto de consumo masivo, no sé, o otro tipo de emprendimiento, quizás le conviene Instagram. O si quizás por el tipo de negocio, quizás su medio más potente para atraer clientes sea YouTube. O hacer un blog de texto o un blog en YouTube también, con B corta, videoblog. Entonces, eso, yo recomendaría ver la naturaleza del negocio y elegir ahí cuál medio usar y no estar en todo, porque es súper difícil ser bueno para todas las redes sociales, porque no son todas iguales. Lo que tenemos que postear en Instagram es distinto a lo de Facebook, LinkedIn, YouTube. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre usamos YouTube, Facebook e Instagram. ¿Y con cuál iniciaste? Haciendo blogs. Al principio y después se cargó todo mucho al Facebook. ¿Y hubo alguna estrategia como para obtener más seguidores? Publicar contenido nuevo y del mayor valor posible. ¿Cuán importante según tú es la generación de contenido? ¿Qué es un buen contenido para la persona? ¿Qué implica un buen contenido? Un buen contenido, como dice alguien por ahí, es lo que la gente quiere, ¿cierto? Ahora, el contenido es clave porque las personas como pueden hacer next, digamos, al anuncio. Para atrapar la atención ya no basta solamente poner un anuncio con una súper buena oferta y que sea de un diseño bonito, sino que tiene que ir más allá y entregar valor, ¿cierto? Que se escucha mucho entregar valor y dar valor y todo eso. Y no es cliché para nada, o sea, de repente se puede escuchar como cliché, pero es que es verdad. O sea, el contenido, por ejemplo, si una empresa, hay dos empresas y las dos venden pinturas, ¿ya? Y la empresa A se anuncia en Facebook diciendo, oye, mira mis pinturas, son las mejores y estas son sus características, y ese es el anuncio. El otro anunciante que vende quizás el mismo producto podría estar diciendo, oye, mira cómo pintar bien tu casa. Oye, mira estos 3 consejos para elegir la paleta de colores
que haga que tu casa se vea más iluminada, o un valor. Entonces, este anuncio versus este anuncio, a la larga, incluso no ni tan a la larga, este anuncio va a terminar resultando mejor porque antes de pedir la venta, entrega algo. Y eso es clave y eso es lo que hace el contenido. Te entrega algo, te entrega un valor. Y como consecuencia, te compran. Entonces ya no es tan como a la antigua, tan push, que se llama, que es como, oye, mira, compra. Sino que es, mira este contenido, consúmelo, benefíciate de él, y si después que lo consumiste y te beneficiaste, te tinca, hablemos y hagamos negocio. Pero no es de entrada. Entonces eso está siendo una constante. Y más aún, donde los principales medios son redes sociales. O sea, Google ya le gana, o sea, Facebook, entre Facebook e Instagram, ya le ganan a Google en tráfico. Entonces cuando uno está en Facebook navegando y le sale un banner comercial del típico, no sé, cotiza un servicio o mira nuestro servicio para contabilidad para empresas, eso causa rechazo. En cambio, si uno dice, mira, un video, un anuncio, oye, los 3 tips para que nunca el servicio de impuestos internos te cobre una multa, o para que nunca se te olviden los plazos y no te pasen multa. El contenido pasó a ser un anuncio, porque eso es lo que va a captar la atención, lo que va a dar valor y lo que va a provocar la venta después. Entonces, eso. Y en el caso de Instagram, ¿no hay alguna estrategia como de generación de contenido? Ya que es distinto a, no sé, Facebook, a... Claro, ahí bueno, Facebook, o sea, Instagram es mucho más visual porque es por foto. De hecho, Instagram nació como una aplicación de fotos, por los filtros que tenía, y ese fue el gran boom. Hoy día ya se está transformando en una red social, pero, o sea, como más, no tan imagen. Y en Instagram, por ejemplo, se usa mucho más que para anunciar productos, como para mostrar estilo de vida, para crear marca personal, para generar audiencia, interacción con los usuarios, y quizás después a la gente que interactúa contigo la puedes llevar a comprar en otro lado. Pero para Instagram, al menos como lo estamos haciendo nosotros hoy día y donde nosotros vemos el mayor valor, uno, hacer tráfico para vender, sí, pero también crear ahí tu marca personal en Instagram. Entonces Instagram, los influencers la están mega rompiendo. Instagram es, yo creo, el principal lugar para los influencers, y el ángulo para Instagram debería ser como crear comunidad, mostrar tu estilo de vida, dar valor, crearte audiencia y después de esa audiencia llevarla a otro lado a comprar. ¿Y qué crees que va a pasar con esto de que Instagram le quiere quitar los likes a las fotos? Porque se empezó a implementar en Canadá. ¿Verdad? Sí, empezó, eso no lo había leído. Se empezó a hacer en Canadá. No sé si se va a hacer final, cómo va a llegar a Chile, pero quieren quitarle los likes a las fotos. La verdad no tenía idea, no lo había escuchado, me parece súper wow. La verdad me gustaría saber más de qué se trata la noticia y no sé. ¿Qué impacto crees que tendría de repente, por ejemplo, las fotos mientras más like tienen, más atención deben tener y más likes por consecuencia de eso. Sí. Entonces, al quitar ese efecto, quizás se va a hacer más real o van a salir a flote, digamos, el verdadero contenido de calidad. No sé, es que es como raro, porque también si llegó a tener ese nivel de likes es porque algo estaba haciendo bien, entonces se supone que es de calidad, entonces, no sé, la verdad es que no lo he escuchado, me parece súper curioso y me encantaría averiguar más el tema, de hecho voy a averiguar más, sí. Pero no, la verdad no sé, tendría que averiguar un poco más como para opinar. Ya. Y así como modo de cierre, ¿qué plataforma es fundamental? ¿Con qué plataforma debe iniciar un emprendedor? Ya. A nivel digital, claramente. No. Debería hacerse una landing page, en algún software de landing page o en WordPress, y lo más fácil y rápido es comprar tráfico en Facebook. Entonces eso. Una landing page y una campaña en Facebook. Y la landing page que sea la oferta, lo que ofrece. Eso es lo mínimo necesario para empezar a generar y si está bien hecho, por muy básico que sea, debería funcionar. Entonces, por ejemplo, imagínate que, no sé, tú, no sé, por decirte a alguien es profe de matemática y quiere dar clases particulares. Se arma una landing page que diga clases particulares de matemática, da la biografía del personaje, pone los valores y un formulario. Y eso después va y hace un anuncio en Facebook al segmento en cuestión y lo lleva para allá y la gente cotiza. Así de simple. De hecho, eso es lo sorprendente del marketing digital, que tú en un día puedes montar un sistema que te trae clientes.
perfectamente. ¿Tú Sí, sientes que el marketing digital está superando, está teniendo más demanda que otros tipos de...? es que es como lo que más... Es que bueno, de partida marketing digital es súper amplio. Entonces cualquier cosa que sea con páginas web, todo es como considerado marketing digital. Y la otra alternativa son cosas off. Y ahí tenéis como entregar flyers o poner letreros. Y la verdad es que el marketing digital, al menos para los emprendedores, uno es más accesible, o es accesible, el otro, no sé, una publicidad en la calle no es accesible. Y lo otro es que, bueno, tiene todas las ventajas, medir, segmentar, etc. ¿Y es lo que se refiere a fidelización? En fidelización también, es que también lo que pasa es que, si bien el marketing digital es muy bueno, y es digital, y es accesible, y se puede medir, y calcular todo, etc., tampoco conviene, o la mayoría de las veces es apropiado, combinarlo con esfuerzos offline o en el mundo físico. Ya. Entonces, por ejemplo, como nosotros lo hacemos con el caso de los eventos. Por ejemplo, Rank Academy vende cursos digitales, pero nosotros hacemos un montón de eventos presenciales para llevar a esa gente a comprar los productos. ¿Y por qué presencial y no digital? Porque uno, la experiencia virtual con la presencial totalmente distinta, y la gente cuando te ve y te conoce y te impacta, te escucha y en persona lo impacta, no sé, mucho más que virtual. Y también, por ejemplo, para el caso de la fidelización, que esas también hay que combinarlo con cosas físicas, por ejemplo, enviarle un paquete, un regalo a la casa, o darle una tarjeta, o invitarlo a un lugar. Entonces hay que combinar las dos cosas. Yo no creo en lo 100% digital. Si bien es cada vez más digital, siempre hay sinergias o buenas ideas buenas ideas, digamos, o acciones rentables que combinen el físico con el digital. Así que eso. Ya, bueno amigos, esa ha sido la entrevista, espero que les haya gustado. A los que hicieron sus preguntas, gracias César, Gerson, gracias por sus comentarios amigos. Así que nos vemos, chao chao.